¿Qué tal amigos? Yo soy Wolf. En esta oportunidad no me acompañará el canche. Sin embargo, en este lunes de asesinos en serie o bien asesinatos sin resolver, les traigo un episodio donde la mayoría seguimos pensando que los niños y adolescentes representan la inocencia, la esperanza y el futuro. Sin embargo, esta historia la he denominado el niño del terror, donde en el país de Ecuador experimentaron una de las épocas más escalofriantes de su historia, por el impacto que generó este niño del terror ante la sociedad, donde aún no llegamos a comprender que existen menores de edad que no solo son capaces de matar a una persona, incluso algunos de ellos ejecutan a sus víctimas de una manera cruel y sanguinaria. Este menor de edad cruzó los límites y ha pasado a la historia por esos crímenes escalofriantes que cometió en el país de Ecuador. La historia que les contaré es sobre los asesinatos que cometió Juan Fernando Hermosa, alias el Niño del Terror. Asesinatos que estremecieron y pusieron con escalofríos a toda la población de Ecuador. Juan Fernando Hermosa, el niño que tuvo más muertes que su propia edad. Fue el actor intelectual y material de varios actos sanguinarios, una cadena de crímenes perpetrados en la ciudad de Quito en el año de 1991, contra los conductores de taxis y homosexuales. Escuchen esto. Fueron 17 personas asesinadas en un corto periodo de 3 meses, casi un promedio de 5 personas asesinadas por mes. Yo creo que desde acá ya nos empieza a poner con escalofríos, tomando en cuenta que Juan Fernando únicamente era un adolescente de 16 años de edad. Juan Fernando se convertiría en el asesino en serie más joven en la historia de ese país. Un adolescente que se daba a conocer por tener más muertes que su propia edad. Ahí se originaría su alias el Niño del Terror. Ahora les contaré algunos de sus crímenes. Uno de ellos fue suscitado el sábado 2 de noviembre del año 1991, aproximadamente a las 12:55 de la madrugada. Esto sucedió en las afueras de la ciudad de Quito, Ecuador. El conductor de taxi de nombre Jorge Aguirre Zambrano llegó al lugar de destino indicado luego de ser contratado previamente. Misteriosamente, el taxista fue ejecutado de 2 disparos en la cabeza. El crimen se realizó en el perímetro rural de Calderón, a varios kilómetros fuera de la capital. Otro de los crímenes documentados ejecutados por el Niño del Terror fue el día jueves 5 de diciembre del año 1991. El horario de este asesinato fue a las 2 de la mañana con 17 minutos. Giovanni Solórzano Cuello trabajaba normalmente en su taxi. Horas después, su cadáver fue encontrado en las afueras de la ciudad con 2 tiros en la cabeza. El asesino o asesinos dejaron su cuerpo y se llevaron el vehículo. Otro de los asesinatos documentados fue el sábado 14 de diciembre del mismo año. Los taxistas Moisés Freire, Roberto Moya y Gubercino Ortiz Rodríguez son asesinados. Sus cuerpos son encontrados nuevamente en sectores aledaños de la ciudad. Y escuchen esto. 3 víctimas en una sola noche. En todos los crímenes, el joven asesino no dejaba rastro. Las víctimas eran taxistas y los asesinatos son perpetrados en sectores rurales de la ciudad. Hasta ese momento llevaba 5 víctimas. El temor incrementaría aún más cuando la policía identificó poco tiempo después a 4 homosexuales asesinados de la misma forma, con disparos en la cabeza y las ojivas de bala
encontradas en todas las víctimas, tanto en los taxistas y homosexuales, pertenecían a una sola arma, una pistola Radom calibre 9 milímetros. El niño de terror sembró el miedo en toda la ciudad, provocando que muchos taxistas dejaran de trabajar, especialmente en horas de la madrugada. Una crónica recogida por el periodista Héctor Cedeño señalaba, escuchen esto, que incluso los conductores de taxi salían a trabajar junto a sus esposas para que así el asesino les tenga piedad y no los mate en caso de subirse en su vehículo. O sea, imaginen, llegaron a ese punto donde ya los conductores de taxi tenían mucho miedo de todo lo que estaba aconteciendo y creyeron que una de las medidas para que el niño del terror no hiciera sus asesinatos, pues era ir a trabajar con sus esposas, poniendo en riesgo también la vida e integridad de las mismas. Derivado de estos múltiples asesinatos, la policía de ese país desplegó diferentes operativos, donde finalmente lograron la captura de Juan Fernando Hermosa, así es el apellido. Esta se dio una madrugada fría de enero del año 1992. Los agentes policiales previamente ya habían capturado a un grupo de adolescentes sospechosos que se trasladaban de taxi en taxi, de discoteca a discoteca. En uno de esos traslados, los jóvenes morderían el anzuelo, subiéndose en un taxi conducido por un agente encubierto. Acá empezaron ya las operaciones tácticas y operativas de la policía de aquel país. Al escuchar una conversación referente a los hechos, la policía los arrestaría inmediatamente. En el cuartel policial, Quispe, de 14 años de edad, lugarteniente y mejor amigo de Juan Fernando Hermosa, confesaría que el motivo principal de todos los crímenes fue el robo, pero que aclaraba que el único que disparaba era Juan Fernando Hermosa, alias el niño del terror. O sea que aparte de los asesinatos, pues se hacían presentes con todo el robo de las pertenencias de sus víctimas. Sin embargo, en estas confesiones, claramente declararon de que el responsable de todos los asesinatos era el niño del terror. Agentes del Grupo de Intervención y Rescate de la policía llegaban cautelosamente a un popular barrio al norte de la ciudad. Esto posteriormente de las confesiones del mejor amigo del niño del terror. Allí un joven descansaba. A un costado escondía su arma Radom de 9 milímetros. Eso quiere decir que en esta operación ya estaban llegando a la vivienda del niño del terror. Como si esto fuera poco, en su mesa de noche guardaba una granada. En uno de los dormitorios de la misma casa, una señora de aproximadamente 50 años de edad dormía, quien era doña Amanda, la madre del niño del terror. El silencio nocturno se rompió en el ingreso de la policía, pero Juan Fernando Hermosa, alias el niño del terror, en vez de rendirse, lo recibió con un explosivo que se encontraba presente en uno de los ambientes de su domicilio y de su dormitorio. Ese mismo detonó en contra de las fuerzas de seguridad. Allí el caos empezó a desatarse con una feroz balacera. En la oscuridad, una silueta se mueve. La policía, al sentirse amenazada, dispara, pero no era Juan Fernando Hermosa, sino su madre, quien caía trágicamente abatida en ese operativo. Fuertes, al escuchar todas estas escenas, imaginarse ese fuerte operativo y que no haya sido el fallecido la persona que buscaban, no, lamentablemente fue la madre del niño del terror. Cuando la Policía Nacional de Ecuador salió a la rueda de prensa que había convocado con carácter de urgencia,
Todos los medios abarrotaron el sitio. Sin embargo, no imaginaban lo que estaba a punto de presenciarse. Varios oficiales del servicio de inteligencia salían junto a un apuesto muchacho de apenas 16 años de edad. Su nombre era Juan Fernando Hermosa Suárez, alias el Niño del Terror. Hasta ese punto ya habían logrado la captura de una de las personas más temidas en esa época, ya que llevaba varios asesinatos en varias ciudades de Quito. Y muy importante porque luego de esta captura se desencadenan varios hechos donde podemos demostrar que toda esa inocencia de este adolescente pudo desatarse en una furia, logrando más asesinatos y más hazañas que ponían con escalofríos a todo el país. Los presentes en aquella conferencia quedaron totalmente sorprendidos a la información que brindaba la policía. Juan Fernando, que aparecía ante las cámaras con un rostro totalmente angelical. Y vamos a estar ahí colocando en nuestras redes sociales las fotografías del Niño del Terror, y cualquiera que las vea va a decir, pues, no imaginarse todas estas hazañas y asesinatos que realizó en esa ciudad. Sin embargo, pues era un adolescente que se daba a conocer por tener más muertes que su propia edad. Él a tan solo 16 años de edad, en ese momento ya llevaba 17 muertes. Casi una muerte por cada año de vida, imaginen. La década de los 90 apenas nacía y con este nuevo asesino en serie hacía presencia en el país de Ecuador, como uno de los asesinos más recordados. Cuando el responsable fue capturado, la sociedad ecuatoriana empezó a ser bombardeada por este caso mediático, típico en cualquier país, que siempre estos casos se vuelven tan mediáticos y empiezan cada uno de los medios de comunicación a meterle el sazón a su conveniencia. Nadie hacía mucho énfasis en las víctimas. Todo se concentraba en la vida de Juan Fernando Hermosa, alias el Niño del Terror. Este joven había formado un grupo de adolescentes descarriados entre los 14 y 16 años de edad, quienes lo acompañaron en sus crímenes. Los medios no perdieron su oportunidad y los denominaron como la pandilla del terror. Y así vendían más ejemplares y tenían más popularidad en cada uno de los medios de comunicación. Juan Fernando Hermosa, conocido como el Niño del Terror, llegó incluso, escuchen esto, a cobrar por sus entrevistas. Lo hemos visto en cada uno de los asesinos en serie que les hemos dado a conocer, que luego se vuelven como en íconos. Y acá nuevamente lo podemos demostrar, ya que él empezó a cobrar por cada una de sus entrevistas. Los medios de comunicación ecuatorianos de la época se dieron un verdadero festín con los titulares sensacionalistas sobre este caso. Canales de televisión incluso produjeron series dramáticas sobre la vida del Niño del Terror. En una de las grabaciones de un audio de sus confesiones posterior a la captura, Juan Fernando Hermosa, con un semblante tranquilo, explicaba en forma fría sobre algunos de sus asesinatos y dijo, escuchen esto, tomamos un primer taxi, San Remo de la Cooperativa Intercontinental. A este señor le llevé a la altura de Carcelén. Yo iba en compañía de mi novia Giovanna y Mónica, que era la novia de mi amigo Quispe. Yo saqué la pistola y le disparé por atrás. 2 tiros en la cabeza y murió instantáneamente. Una de las confesiones muy importantes, y en todos los documentos que estuve investigando y en las diferentes entrevistas que realizaron los diferentes policías, todos decían de que siempre afirmaba cada uno de sus crímenes sin ningún remordimiento.
Y acá lo pudimos escuchar con ese audio y con esas palabras que él manifestaba en esa entrevista. Luego de su captura, el niño del terror y sus cómplices fueron recluidos en el penal García Moreno, pero organismos defensores de los derechos humanos ayudaron a 3 de los jóvenes a comprobar de que eran menores de edad. Juan Fernando Hermosa, Luis Aníbal Quispe y Milton Robalino Belín comprobaron ante los jueces competentes que eran menores de edad, y la autoridad ordenó su traslado al hogar Virgilio Guerrero, de donde se fugaron 2 de los jóvenes que fueron posteriormente recapturados a las pocas horas de la evasión al ser identificados por el propietario de un hotel en donde tenían previsto esconderse. Y escuchen, dentro de estos fugados definitivamente estaba Juan Fernando. Asimismo fueron recapturados y nuevamente llevados a este hogar donde cumplirían la condena de los asesinatos responsables que habían tenido todos los indicios para podérselos comprobar. Luego, el 17 de junio de 1993, Juan Fernando Hermosa, Milton Robalino Belín y Luis Aníbal Quispe, nuevamente sus 3 cómplices, y además 18 menores de edad, se fugaron del Instituto Virgilio Guerrero. Esta era la segunda fuga que cometía el niño del terror. A pesar de encontrarse bajo vigilancia del personal de guías de dicho centro y de varios agentes de la policía, lograron su acometido. La noche de la evasión, los agentes que vigilaban la celda de Juan Fernando Hermosa y su cómplice Milton Robalino, la celda de Luis Aníbal Quispe estaba custodiada por otros policías, quienes además realizaban el control externo de dicho instituto. En esa noche que estaban realizando nuevamente su fuga, un policía intentó impedir la fuga masiva. Sin embargo, fue asesinado con 5 disparos. Según las investigaciones y declaraciones de Quispe, el responsable de dispararle al policía fue Juan Fernando Hermosa, el niño del terror. Estando en estos centros de rehabilitación, nuevamente seguía cometiendo esos asesinatos escalofriantes, y esta vez con una de las personas encargadas de la seguridad del centro. Según los jueces y cortes de ese país, únicamente 4 años estaría recluido el niño del terror, el más famoso delincuente en Ecuador, quien tan solo tenía 17 años y a quien se le atribuyen más de 20 asesinatos de taxistas, policías y homosexuales, informó uno de los tribunales de menores. Derivado de la disposición legal y dado que no había llegado a la mayoría de edad, Juan Fernando solo podía ser condenado a esa pena, a pesar que la policía de ese país lo consideró como uno de los delincuentes más peligrosos de Ecuador. Y la prensa local lo denominó como el enemigo número 1 de Ecuador. Al haber estado encarcelado desde 1992, salvo unos pocos meses de su fuga de la cárcel, el cabecilla de la pandilla juvenil quedaría libre en el año 1996, que eran los únicos 4 años que podía estar en estos reclusorios de menores. Cuando Juan Fernando Hermosa fue dejado en libertad, en la opinión pública rondaba una pregunta. Y yo creo que todos nos hubiéramos preguntado lo mismo. ¿Cómo puede quedar en libertad alguien acusado del asesinato de 22 personas? Y además, responsable de 2 fugas, que culminaron con la muerte aparte de un agente de policía. Y yo creo que todos nos haríamos la misma pregunta. La respuesta estaba en el Código del Menor, y creo que sucede en la mayoría de leyes en nuestros países,
que siempre está ese respaldo contra los menores de edad. Cuando Juan Fernando cometió los crímenes, las leyes establecían 4 años como pena máxima para los menores de 18 años de edad. La condena de Juan Fernando se realizó en estricto cumplimiento de la ley, asegura el abogado penalista Ernesto Albán Gómez. También aseguró que su libertad estaba en base a lo que establecía la ley. Sin embargo, la respuesta no parecía suficiente. Muchas de las interrogantes seguían: ¿estaba Juan Fernando en condiciones de ejercer su libertad? Eran muchas de las preguntas que se realizaban profesionales, medios de comunicación en aquel país. En aquellos días, el padre capuchino José Antonio López, encargado del proyecto de rehabilitación, dio una respuesta evangélica. In situ: nadie puede garantizar que Juan Fernando Hermosa no cometa nuevos crímenes. Sin embargo, él ha cumplido con la justicia y ahora tiene derecho de pensar en su futuro, dijo el sacerdote y confesor del niño del terror. Además, agregó: yo jamás leí su expediente, no lo necesité. Le he dicho que me interesa el Juan Fernando de hoy, no el del pasado. Allí está su expediente en mi escritorio. Asimismo, mencionó este padre: cuando salga le daré un abrazo y mi bendición. El abrazo lo podrá conservar para siempre. La bendición le servirá hasta cuando él quiera, afirmó este sacerdote, empeñado en aquellos días en garantizar la salida discreta de Juan Fernando, ya que muchos no estaban de acuerdo con esa decisión. Sin embargo, la respuesta evangélica dejaba también algunos cabos sueltos. Durante su prisión, Juan Fernando no fue sometido a ningún tipo de rehabilitación. Escuchen eso. Eso quiere decir de que no tuvo un proceso para tener una reinserción a la sociedad, lo cual era un riesgo eminente al momento de estar libre. Uno de los religiosos que acudía a estas casas de rehabilitación mencionó que únicamente por una solicitud que se realizó por parte de la policía, Juan Fernando permaneció aislado de todos los internos del centro, bajo una vigilancia permanente de agentes de la policía, lo cual no le permitió tener una rehabilitación digna. El único contacto que mantenía era con su amigo y cómplice Luis Quispe. Además, su padre y su confesor eran los únicos que tenían acceso a este niño del terror, ya que tenían miedo posterior a sus 2 fugas que nuevamente cometiera cualquier crimen. Sin embargo, ¿podía una pena mayor garantizar la vida de Juan Fernando? Era otra de las incógnitas que se realizaban todos en aquel país. Fray Rolando Cuentas, quien calificó a Juan Fernando como una persona con tendencias psicópatas, asegura que con el descrédito del sistema judicial y de la rehabilitación, no hay sentencia que pueda borrar esa ofensa. Y yo creo que muchos también tendrán esa opinión. Creo que para las familias de las víctimas, muchas de esas sentencias no van a borrar toda esa pesadilla y daño que han creado en esas familias. Y creo que eran las diferentes opiniones que se daban en aquel país. Además, la misma opinión era compartida por el penalista Albán Gómez, quien asegura que el supuesto ajusticiamiento revela la falta de legitimidad de la justicia ecuatoriana. Y yo creo que son los muchos vacíos que quedan en nuestras leyes en todos los países cuando se deben de juzgar a los menores de edad, tomando en cuenta de que acá también intervienen en muchos temas los derechos humanos. Y principalmente acá en Guatemala ha sucedido lo mismo. Por ello, muchas de las pandillas o mareros que operan en nuestro país reclutan menores de edad porque las penas a los menores de edad son mínimas y pueden seguir cometiendo sus fechorías. Y yo creo que esto sucedió principalmente con el niño del terror.
Sabemos de que este fue un caso totalmente controversial en Ecuador por las distintas opiniones que se dieron. Pero también ahora vamos a conocer el final de Juan Fernando, alias el Niño del Terror. Juan Fernando Hermosa, la última semana de febrero del año de 1996, había recuperado su libertad en enero de ese mismo año, al cumplirse su mayoría de edad, porque así lo establece el Código de Menores de ese país. Fue hallado por un grupo de campesinos a orillas del río Aguarico, en la provincia de Sucumbios. Vestía una camisa negra, pantalón color vino y calzaba zapatillas de la marca Reebok. El rostro era irreconocible. Tenía la cara hundida con un tiro en la frente y atravesada por varios cortes de machetes. Esta fue fue el final del Niño del Terror. Si se dan cuenta, fue encontrado muerto con todas las descripciones y detalles que yo les acabo de narrar. Creo que realmente muchos decían de que se había hecho justicia o bien la venganza que muchas familias tenían con todos los crímenes que había realizado en esa ciudad. El cuerpo, atravesado por varios orificios de bala de grueso calibre, presentaba cortes en la espalda. En sus manos estaban atadas con alambre galvanizado. Eso quiere decir de que antes de la muerte fue torturado. Por los documentos hallados en una cartera café, se supo que la víctima era Juan Fernando Hermosa, quien en 1992 fue acusado por el asesinato a sangre fría de más de 22 personas, entre ellos taxistas y homosexuales y policías entre sus víctimas. El joven había llegado a Sucumbios el 20 de enero del año de 1996, tras recobrar su libertad para vivir con su padre que tenía una propiedad cerca a esa ciudad. Varias veces fue visto caminando solo hasta que un lunes de febrero desapareció sin dejar rastro. En su cartera había un carnet estudiantil de la unidad educativa Educación a Distancia, del Monseñor Leonidas Proaño, la boleta de libertad extendida por el Tribunal de Menores y un recorte de periódico que describía el síndrome Hermosa en todo el país. Esos fueron algunos de los documentos que localizaron en su billetera y que comprobaban que ese cadáver correspondía al Niño del Terror. Como pudieron escuchar, un final que suena como venganza de las muertes realizadas por este Niño del Terror, recordando que él mataba a balazos y a sangre fría. Y creo que con la descripción de su muerte fueron los mismos acontecimientos que se reflejaron también en el asesinato en contra de este menor. Antes de cumplir los 16 años, Juan Fernando Hermosa había matado a 22 personas, convirtiéndose en el asesino en serie más joven en la historia del país de Ecuador. ¿Se dan cuenta? Varios de los relatos que pude encontrar en esta investigación ha sido el joven más temible en la historia por todos esos asesinatos que cometió en ese país. Pero bien, vamos a conocer un poco de su infancia, que es lo que nos gusta a nosotros con el Canche, poder analizar también si fueron algunos de esos factores en la niñez que pudieron tener alguna influencia para poder llegar a convertirse en uno de los más temibles en la historia. Juan Fernando fue adoptado por Olivio Hermosa Fonseca y Zoila Amada Suárez, quienes lo llevaron de la ciudad de Clemente, en la provincia de Los Ríos, y nació un 28 de febrero del año 1976. Su padre adoptivo tenía propiedades en la provincia de Sucumbios, por lo que solía ausentarse a menudo y lo dejaba al cuidado únicamente de su madre, quien tenía artritis y sufría de sordera.
Posteriormente, expertos señalarían que Juan Fernando tenía alto coeficiente intelectual. Y yo creo que en la mayoría de historias que les hemos contado y que ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, siempre todos los asesinos seriales se caracterizan por ese alto coeficiente intelectual, que son bien pilas, que son bien inteligentes, que incluso hasta planifican cada uno de sus actos. Sin embargo, también, aparte de esta aptitud, era un líder totalmente nato. También sentía un resentimiento social crónico y sufría de psicopatía amorfa, que es un trastorno de conducta antisocial. Y creo que esas eran una de las razones que mencionaron los profesionales que tuvieron el acercamiento en cada una de las entrevistas con este adolescente. Todos mencionaron ese detalle, que tenía un resentimiento totalmente social. Una de las razones el cual los expertos de la época descubrieron que ese comportamiento antisocial fue el impacto psicológico que había recibido cuando él era pequeño. El pequeño Juan Fernando, con apenas 7 años de edad, abruptamente se habría enterado de una forma muy humillante que era hijo adoptado y que de ahí nace todo su resentimiento. Si se dan cuenta, aquí creo que es uno de los momentos más cruciales que pudieron influenciar en toda la actitud de este niño del terror. Sabemos de que muchos de los niños, cuando realmente son adoptados por otra familia, deben de llevar un proceso, un acompañamiento, porque luego se convierte en esto, y lo hemos visto en varios casos, que al momento de no darse ese acompañamiento y de poder saber abordar de manera integral estas circunstancias, puede convertirse en un detonante para el desarrollo o proyecto de vida de cualquier menor. Y esto sucedió definitivamente con Juan Fernando. Ese resentimiento donde detallan que humillantemente él se entera que fue adoptado. Yo estuve tratando de investigar cómo fue la forma en que él se enteró que fue adoptado, pero no existieron esos documentos o esos respaldos en la investigación. Sin embargo, puedo imaginar de que muchas veces ese humillamiento que mencionan acá en esta investigación pudo haberse dado en la escuela o en el colegio, que en muchas oportunidades creo que el abordaje de estos temas todavía siguen siendo como un tabú, como algo despectivo, y lo cual pues para cualquiera pueda generar ira o pueda generar una venganza o pueda generar pues momentos de en shock y que puedan ser el detonante para convertirse en estos asesinos en serie. Obviamente no estoy diciendo de que todo el que sea adoptado pues se va a convertir en un asesino en serie. Sin embargo, en la forma de que se aborde todo este tema pues puede ser un detonante. Y acá lo vemos con Juan Fernando. Además, al cumplir los 15 años de edad, frecuentaba las salas de juegos electrónicos en el sector de la Marín, centro de la ciudad. Y allí fue donde conformó una pandilla con 10 amigos de su misma edad y en la que rápidamente asumió liderazgo. Además, Juan Fernando frecuentaba bares y discotecas en la zona conocida como el Puente del Guambra, cercano a la Universidad Central. Su figura era la de un muchacho cualquiera de contextura delgada que aparentaba debilidad, pero con una mirada profunda marcada por sus ojos algo altos. Y este es un dato muy curioso y que en todas las entrevistas que le realizaron, tanto medios de comunicación como agentes de la policía, mencionan que tenía una mirada totalmente profunda que intimidaba a cualquiera. Además, se rumora también en todos los documentos que tuve acceso en investigación que Juan Fernando fue un asesino a sueldo y que había sido contratado por una vedette o bien por una prostituta que era amante de un general militar.
y que todo esto se derivaba ya que a la hija de este militar había sido sexualmente ultrajada y asesinada por un taxista. Esto es una de los rumores que se mencionaban en diferentes medios de comunicación y también en una de las declaraciones que realizó Juan Fernando mencionaba que había sido pagado por un militar. Sin embargo, pues las investigaciones nunca lograron corroborar esta información y poder asegurar de que esta haya sido la situación. Sin embargo, pues sí me tiene como mucha lógica porque ¿por qué solo asesinaba a taxistas? Tiene un poco de relación con los rumores o bien estas declaraciones que se han manejado en torno a que era un asesino a sueldo. Creo que sí tiene mucha relación porque si no hubiera asesinado a otro tipo de víctimas. Y acá claramente él buscaba siempre asesinar a taxistas. Entonces es una de las interrogantes que ha quedado siempre en este caso. Y posteriormente a su muerte no se ha podido concretar. Lo que sí es bien cierto que fue uno de los asesinos que marcó una época totalmente escalofriante en este país. Y quien era el joven con apariencia de niño irresponsable de esa ola de asesinatos. Cualquiera se le encontraba en la calle, no imaginaría de que era el responsable de esos asesinatos que horrorizaba a toda una nación. Todos los detalles reveladores y tácticas sorprendentes utilizadas por la policía de Ecuador para dar con el paradero de los criminales fueron plasmados años después en un documental denominado Tras las sombras del niño del terror, en donde enfocaron el impresionante operativo y captura del asesino serial más temible en aquel país. Esta ha sido la historia. Espero que les haya gustado y realmente creo que nos pone a pensar en cuántos niños que nosotros nos cruzamos en las calles, en los vecindarios, con esa mirada inocente pueden convertirse en estos asesinos seriales. Y realmente el caso del niño del terror no fue la excepción, ya que muchos países latinoamericanos actualmente sufrimos de esa incidencia criminal, de tantos homicidios a diarios por diferentes pandillas o maras, y que muchas de esas maras y pandillas son integradas por menores de edad. Y acá, nuevamente, es demostrada la ira y maldad con la que un menor de edad puede violentar la vida e integridad de cualquier persona. Así que esta fue la historia del niño del terror, el asesino serial más joven del país de Ecuador. Espero les haya gustado. Vamos a dejar las fotografías en nuestras redes sociales y agradecemos siempre la preferencia de Escalofríos Podcast. Yo soy Wolf y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta pronto.